Hola amigo, te doy una cordial bienvenida nuevamente al estudio de la Biblia. Continuamos estudiando Mateo capítulo 24. El título de esta serie es Señales del regreso de Jesús. Este es el tema número 7. Antes de ir al texto bíblico, te voy a pedir de favor si tenemos una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos de favor que nos acompañes, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en el estudio y que por favor nos ayudes a entender el texto y aplicarlo a nuestra vida. Bendice a cada persona que vea este video y por favor, suple sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 37. Es el texto que vamos a leer en este momento. Y dice así la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús está haciendo una comparación de la sociedad que vivía en los tiempos de Noé y la sociedad que viviría justo antes de su segunda venida a esta tierra. Está haciendo una comparación y dice que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces es necesario revisar un poco lo que ocurrió en aquel tiempo, lo que sucedió en los días de Noé. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así la Biblia: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la sociedad que vivía en los tiempos de Noé. Una sociedad que era mala, una sociedad que sus pensamientos eran de continuo al mal. O sea que aquella sociedad se iba a acostar por las noches y pensando en el mal. Se levantaba por las mañanas y pensando en el mal. Y dice el Señor Jesús que así como era aquella gente, así sería la sociedad justo antes del regreso de Jesús a esta tierra. ¿Sabes? Hoy en este estudio vamos a trasladarnos a través de la historia al pasado, al año 2490 antes de Cristo. Y vamos a analizar un poco qué sucedió allá, qué pasó allá. Porque en aquel tiempo, aunque la sociedad era mala, aunque el ser humano era perverso, Dios no dejó a esa gente sin mensaje, sin oportunidad. Y Dios envió un mensajero con un mensaje especial para aquel tiempo. Envió a Noé, siervo de Dios. Vio Dios que la maldad era mucha y decidió enviar un diluvio. Decidió terminar con el mal, porque el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero antes de eso, Dios envió un mensaje. Dios envió un mensajero con el propósito de salvar a la humanidad. Y en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12, dice el texto bíblico: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra que se resalta aquí es el verbo corromper. Esta frase nos da la idea de algo que entró en un proceso de putrefacción irreversible. O sea que la sociedad entonces era mala, era perversa. Si Dios no hubiese intervenido, la sociedad se hubiese autodestruido. Y antes de que eso ocurriera, Dios envió un precioso mensaje, un mensaje de misericordia, un mensaje de amor, un mensaje de llamado, un mensaje de oportunidad. Toda aquella persona que escuchara el mensaje y viviera de acuerdo a él, esa persona viviría. Toda persona que rechazara el mensaje
y que no aceptara el mensaje, entonces moriría. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Así como envió el mensaje en aquel tiempo, así como envió un mensajero, también lo mismo está haciendo hoy. Está llamando a través de diferentes predicadores. Está llamando, está invitando, porque ¿sabes qué, querido amigo? Estamos llegando justo al momento cuando Jesús regresará por segunda vez. Las señales que hemos analizado y que venimos estudiando aquí en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo día tras día. Y eso debe decirnos que el Señor viene pronto y que debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Que antes de que eso suceda, también recibirás el llamado. Tendrás la oportunidad de decidir. Y si te colocas del lado de Jesús, con toda seguridad que el Señor salvará tu vida, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero aunque se envió un mensaje, aunque el predicador estaba invitando y llamando por 120 años, el Señor Jesús en Mateo 24, versículos 38 al 39, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que entendamos algo. Noé estaba predicando, se estaba dando el mensaje, pero las personas, dice el texto bíblico, que estaban comiendo y bebiendo. O sea, en aquel tiempo la tierra era productiva. Con poco trabajo en el año, tenían comida suficiente. Y la mayor parte del tiempo la dedicaban solamente a divertirse y a satisfacer sus propios deseos. Y de esa manera se fue corrompiendo la sociedad, se fue corrompiendo la tierra, se fue corrompiendo la humanidad entonces. Pero Noé seguía predicando, seguía llamando, seguía invitando. Cada vez que daba un martillazo en el arca, era un llamado, una predicación para la sociedad de aquel entonces. Cada vez que se tenía la oportunidad, predicaba con su ejemplo, predicaba con su vida, predicaba con sus palabras. Cada vez que tenía oportunidad. Igual hoy, también tú y yo tenemos oportunidad de escoger el mejor camino, de escoger el camino de la salvación, de escoger el camino de la vida eterna. Las personas de aquel tiempo se dedicaron a comer y a beber, a divertirse solamente. Dice el texto que estaban casándose y dando en casamiento, aunque el matrimonio era permitido desde la misma creación. Pero en ese tiempo había entrado la poligamia y estaban usando el matrimonio como una diversión. Se casaban, se divorciaban o tenían varias parejas, o sea, una persona se casaba con más de una mujer, con más o sea, los matrimonios eran más no solo de dos personas. Y por esa razón, el Señor mandó el mensaje para que el ser humano cambiara, para que el ser humano se volviera a Dios, para que el ser humano tuviera la oportunidad de salvarse. ¿Sabes? El Señor ama tanto a la humanidad que si la humanidad hubiese hecho caso al mensaje de Noé, entonces el diluvio no hubiese venido a esta tierra. Pero el ser humano de entonces hizo caso omiso al mensaje, no prestó atención y tristemente ocurrió el diluvio que Dios no quería que ocurriera. Pero tuvo que ocurrir el diluvio para que la humanidad continuara hacia adelante. El versículo 39 dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué no entendieron? ¿Qué cosa no entendieron? Si Noé estaba dando el mensaje, se los estaba dando en su propio idioma. Les estaba diciendo, viene el diluvio, hagamos un arca. Pero no entendieron.
No entendieron porque no quisieron prestar atención. No entendieron porque no quisieron escuchar. No entendieron porque simplemente rechazaron el mensaje y al mensajero de Dios. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero antes de que el diluvio viniese, en Génesis 6, 8 y 9, dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué dice el pasaje? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia que Dios había extendido no era solo para Noé y su familia. La gracia de Dios era para todos. Dios quería salvar a todos. Dios quería perdonarle la vida a todos. Pero tristemente fueron muy pocos los que prestaron atención. En este caso el texto está resaltando a Noé, porque Noé fue el que escuchó la voz de Dios. Noé fue el que creyó al mensaje divino. Noé fue el que creyó al mensaje, creyó a la palabra de Dios y vivió de acuerdo a ella. Cuando Dios le dijo viene un diluvio, aunque nunca había llovido en aquel entonces, pero él creyó. Y por creer, dice el texto, que halló gracia en los ojos de Jehová. Noé era varón justo, dice el pasaje. Era perfecto entre sus contemporáneos. Era perfecto, recto. ¿Por qué era perfecto y recto Noé? Dice el texto que con Dios caminó Noé. ¿Qué cosa hizo Noé? Creyó a Dios, confió en Dios y tomó la decisión de caminar con Él. Tomó la decisión de hacerse amigo de Dios, de realizar todas sus actividades acompañado de Dios. Y de esa forma, Noé, dice el texto, que era perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere que lo aceptemos como amigo, que aceptemos a Cristo como Salvador personal y que todas nuestras actividades las realicemos en compañía de Él. ¿Sabes? En Génesis 7, versículo 1, dice el texto lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Querido amigo, antes del diluvio, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Él con toda su familia, porque a él había visto justo en esta generación. ¿Sabes? Vuelvo a repetirte que Dios quería salvar a toda la sociedad. Dios quería salvar a toda la raza humana de entonces. Pero no todas las personas querían la salvación. Rechazaron el plan divino, rechazaron el plan de salvación. Y tristemente llegó el momento en que el diluvio iba a caer. Los 120 años habían pasado. 120 años de predicación, 120 años de llamado, 120 años de invitación. Oye, 43,200 días Noé predicando día tras día y rechazando mensaje tras mensaje. ¿Cuántos mensajes necesitaremos nosotros? ¿Cuántas más predicaciones? ¿Cuántas más llamadas? ¿Cuántas invitaciones? En Génesis 7, versículo 16, dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Este texto me impresiona. Aquel día, el día 10 del segundo mes del año 2370 a.C. Aquel día 10 del segundo mes era el último día de oportunidad. Era el último día de llamado. ¿Sabes?
los animales comenzaron a bajar. Los animales se comenzaron a acercar al arca. Comenzaron a entrar de dos en orden. Los elefantes, los perros, los caballos, las vacas, los reptiles venían llegando y entrando al arca. El cielo se oscureció por los pájaros y las aves que llegaron con el propósito de entrar al arca. Y Noé, lleno del Espíritu Santo, con lágrimas en sus ojos, hace el último llamado de misericordia. La última oportunidad había llegado para las personas. El último día. Hace Noé el último llamado. Y tristemente vuelven a rechazar, a pesar de todo lo que se estaba mirando. Pero llegó la gente de estudio, llegaron las personas que sabían que eran gente de estudio, de escuela, y simplemente le dieron explicación a todo. Se burlaron de Noé, se burlaron del último llamado, se burlaron del mensaje, se burlaron del mensajero de Dios. Y aquel día, dice el texto, se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Tristemente, entraron los animales al arca. La familia de Noé, solamente 8 personas, pero la mayoría no quiso entrar. Llegó el momento de que los 120 años habían terminado y el Señor cerró la puerta. Sabes, en este tiempo que vivimos, también la puerta se puede cerrar. Desde 1844, el Señor Jesús entró al lugar santísimo del santuario a realizar la última etapa en el plan de salvación de la humanidad. Desde ese año hasta hoy, el Señor Jesús está intercediendo por la humanidad. Está abogando por cada persona que se acerca al Padre a través de Cristo. Está abogando por nosotros. Pero llegará el momento en que Jesús abandonará el lugar santísimo del santuario. Se quitará sus ropas sacerdotales y entonces la oportunidad se habrá ido para siempre. La puerta se cerrará y el ser humano no lo sabrá. Pensará que todas las cosas están normal y que todo sigue bien y que está bien. Pero viene el momento de que la puerta se va a cerrar. También Dios cerrará la puerta. Es momento de volver a Dios. Es momento de aceptar a Cristo como Salvador personal. Es tiempo de volvernos a Él de todo corazón. Él perdonará tu falta y la mía. Él ha pagado el precio de nuestras faltas. ¿Sabes? Así como Dios mandó a Noé para que construyera el arca en aquel tiempo. El arca era el único medio de salvación para la sociedad entonces. En este tiempo el único medio de salvación es Cristo. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Jesús es el que murió por nosotros. Jesús es el que está abogando por nosotros. Jesús es el que está por volver a esta tierra por su pueblo. Es tiempo de volver. Es tiempo de aceptar a Cristo. Es tiempo de entrar al arca y estar listos para la segunda venida de Jesús. Fue triste aquel 17 del segundo mes del año 2370 antes de Cristo. Fue triste. Ese día comenzó a llover. Ese día las fuentes de las aguas se abrieron. Cataratas del cielo estaban cayendo a la tierra. De la tierra estaban brotando fuentes de agua. El mundo fue inundado por agua. Pero en este tiempo que viene, nuevamente, cuando Cristo Jesús regresa, la tierra quedará completamente vacía. Nadie podrá sobrevivir, excepto aquellas personas que acepten a Jesús como Salvador personal. Por eso Él con toda razón dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es tiempo de aceptarlo a Él como Salvador personal y es tiempo de volvernos a Él de todo corazón y Él perdonará nuestras faltas.
Vamos a otro texto, en Juan capítulo 6, versículo 47. Dice así la Biblia: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida. Jesús es la vida. Jesús lo que quiere es darte vida, y vida en abundancia, vida eterna. Pero para darte la vida, tú tienes que querer. Así como la sociedad que vivió antes del diluvio no fueron arrastradas para meterlas al arca. El llamado se hizo. 120 años de predicación. Miles de sermones se estuvieron dando. Llegó el momento en que se hizo el último llamado. Pero las personas tenían que entrar voluntariamente al arca. Así también tú, así también yo. Debemos entrar voluntariamente al plan de salvación. Debemos aceptar a Jesús voluntariamente. Aceptar a Cristo como Salvador personal y entrar al arca de la salvación y vida eterna para este tiempo. Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre. Jesús es el verdadero sumo pontífice, el único que une el cielo y la tierra, el único que puede perdonarte y quiere perdonarte. ¿Quieres venir a Jesús? Ahora es tiempo. ¿Quieres aceptarlo como Salvador personal? Ahora es tiempo. Después de que nosotros morimos, la puerta también se cierra. Después de muertos, ya no hay oportunidad. Ven a Jesús y hagamos preparativos para el encuentro personal con Él. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra. Por favor, ayúdanos a aceptarte como Salvador personal y amigo. Ayúdanos a vivir tu palabra y tu consejo. Ayúdanos, por favor, a compartir tu palabra con otros. Y ayúdanos, Señor, a estar listos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este video. Por favor, deja tu comentario. Si quieres visitar una iglesia cerca de ti, házmelo saber y yo buscaré una iglesia cerca de donde vives. Si quieres estudios bíblicos, también te puedo conseguir una persona que inicie estudiando la Biblia contigo y de esa forma prepararnos. Suscríbete y comparte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.